Que Dios les bendiga esta tarde. Damos gracias al Señor. Es una bendición poder compartir esta tarde una vez más las escrituras. Déjenme decirle que es muy maravilloso poder escudriñar la palabra, poder recibir una palabra del Señor siempre. Y esta tarde sean bienvenidos todos los que van a estar conectados a esta transmisión, y los que lo verán después, sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Hoy esta tarde estaré hablando y compartiendo de un tema, generación de conquista. Hoy estaré hablando bajo este tema de generación de conquista. Cuando hablamos de una generación de conquista, hablamos de esa generación que se va a levantar para tomar todo lo que Dios ha dicho que entregaría a cada generación. Estudiando esta palabra nos damos cuenta que hay muchas generaciones con limitaciones que pasaron. Hay generaciones que nunca cumplieron el propósito de Dios. Generaciones que se extraviaron del propósito eterno de Dios. Y esta tarde el poder enfocar este tema en el libro de Isaías, capítulo 58, estaré hablando este versículo, verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación y generación levantarán. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es muy poderoso. Esto tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros como generación. Y esta tarde necesitamos ver esas generaciones de conquista, esas generaciones que van a cambiar muchas de las cosas que aún estamos viviendo. Y creo que es el momento de poder entender que Dios está esperando que se levante una generación de hombres y mujeres. Dios está esperando. Dios dio la palabra, pero sin duda alguna Dios espera que nosotros tomemos esas decisiones o tomemos esas decisiones. Y es importante saberlo porque realmente necesitamos que nuestras generaciones sean generaciones de cambios, generaciones que puedan escuchar la voz de Dios, generaciones comprometidas con Dios. Hoy Dios está anhelando, Dios anhela que se levanten generaciones como Josué, generaciones de hombres de conquista como Josué, un hombre de guerra, un hombre de valentía, un hombre forzado, valiente, un hombre que iba a depender en todas las cosas del Dios que lo había elegido para la tarea grande de conquistar la tierra prometida que Dios había prometido a sus siervos. Es el momento de entender entonces que Dios anhela levantar hombres como Josué, hombres que pueden cambiar el destino de una nación, pueden cambiar el destino de una ciudad, de un departamento, pueden cambiar el destino de una colonia, pueden cambiar el destino de su barrio. Está esperando Dios, sí, está esperando que se levanten hombres como Josué. Josué, sin duda alguna, es uno de los hombres conquistadores que nos inspira en la palabra de Dios. Josué es un hombre que iba a buscar siempre la voluntad del Señor. Y es tan importante saber esta tarde entonces que Dios espera que se levanten generaciones así como Josué, que al final del discurso termina diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Está haciendo una declaración profética
está haciendo una declaración que deja en claro a qué Dios sirvió Josué en todo momento de su vida. Creo que necesitamos una generación que se olvide de las murmuraciones, que deje las murmuraciones a un lado, que deje las quejas a un lado, que deje ya de estar murmurando y quejándose por una y por otra cosa que no sucede en la vida. Dios está anhelando una generación que pueda oír la voz de Él, una generación comprometida con Él y con su obra, comprometida con todo lo que Dios ha dicho acerca de cada generación. Es el momento entonces de decirles a ustedes, necesitamos una generación diferente. Esta generación se ha extraviado de muchas cosas. Es una generación contumaz, es una generación rebelde, es una generación que vivimos, una generación que le cuesta escuchar la voz de Dios, está preguntando una, otra y otra vez acerca de las mismas cosas que Dios ya dijo, porque a veces queremos cambiar las cosas que Dios dijo y no lo vamos a poder hacer. Dios dijo que así sería y así sería. No podemos consultar una y otra vez para ver si Dios cambiará en esto, y Dios no lo hará. Por eso es que necesita generaciones así como Josué, una generación que se puso se puso en el sentir de Dios, se puso en ese sentir que Dios estaba queriendo de la vida de Josué. Y una de las cosas entonces que vamos a enseñar esta tarde, es algo tan poderoso, porque vamos a enseñar que sepan quiénes son en Dios. Necesitamos una generación que sepa quiénes son en Dios. Necesitamos una generación que sepan quiénes somos en Dios. Es necesario ahora despertar en esta generación y decirles, debemos de saber quiénes somos en Dios. Muchos de las personas se pierden de saber quiénes son en Dios. ¿Sabe por qué Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? Porque estaba seguro quién era en Dios. Otra de las cosas que anhela Dios es que sean, dice, que tengan identidad en Dios. Hemos perdido generaciones, falta de identidad en Dios. No saben qué es lo que quieren, no saben qué es lo mejor para sus vidas. Y entonces estamos hoy enseñando desde luego esta palabra. ¿Por qué razón? Porque necesitamos primeramente personas que crean, que sepan quiénes son en Dios. El peor error de nuestras generaciones sería el no saber quiénes son en Dios. Pero ¿sabe qué? La Escritura me enseña muchos pasajes de quiénes somos en Dios. Cuando vemos las Escrituras confirman el sentir y la necesidad que hay en la vida de nosotros y el sentir de Dios por saber quiénes somos, y Dios enseñarnos quiénes somos en Él verdaderamente. ¿Sabe? La identidad como una de las prioridades, una de las cosas que he entendido es que somos hijos de un gran Dios poderoso. Somos herederos en Dios, coherederos de la gracia, coherederos de un Dios maravilloso, herederos en Cristo Jesús. Y por lo cual esta tarde necesitamos generaciones que puedan cambiar su destino. Queremos ya no generaciones extraviadas de la verdad. Queremos generaciones comprometidas con Dios. Queremos generaciones que sepan quiénes son en Dios. Y eso es lo que queremos transmitir esta tarde a través de esta meditación, de esta enseñanza. Creo que el saber nuestra identidad con Dios nos llevará a que no importa el momento que venga a la vida de nosotros. Seguramente van a venir momentos difíciles sobre la vida de nosotros como seres humanos,
pero nuestra identidad con Dios marcará la diferencia en nuestra generación. Una generación de conquista es aquella generación que va a conquistar todo aquello que Dios ha prometido. Cuando tú ves las generaciones anteriores, muchos conquistaron muchas cosas. Nuestras generaciones conquistaron el espacio, conquistaron ese espacio que era para otras generaciones era tan difícil poder conquistarlo. Algunos hombres mandaron a la luna y reconocieron y pudieron conquistar esta parte que era para muchas generaciones anteriores era difícil de poder lograr, pero ellos conquistaron. Estamos conquistando hoy muchas de las cosas, pero una de las cosas más importantes es la conquista que hacemos en Dios. Estos sí lograron conquistas de medicina y de todas estas cosas en el ámbito secular, pero la mayor conquista de nosotros tiene que ver con las cosas espirituales. ¿Qué estamos nosotros haciendo como generación? Somos y debemos de ser una generación de campeones, una generación de hombres y mujeres que no se rinden ante las circunstancias de la vida, sino que van hacia adelante en victoria, en victoria. También de las cosas que enseñaré esta tarde a través de una generación de conquista, que una generación de conquista ama a Dios sobre todas las cosas. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es primero en nosotros. Dios debe ser el primero y el último en la vida de nosotros. Dios ahora anhela una generación que le ame, una generación convertida a Él, una generación que necesita cada día de Él. Reflexionaba en estas cosas. ¿Qué está sucediendo con nuestras generaciones? Se han olvidado de Dios, se han enredado en el pecado. El apóstol San Pablo, enviándole una carta a Timoteo, le menciona esta parte: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos de ese ejército de Dios. Nosotros fuimos llamados y comprados por una sangre tan maravillosa que es la sangre de Cristo. Y fuimos llamados a ese ejército. Así que esta tarde yo te digo a ti en el nombre de Jesús, es necesario volvernos a Dios. Es necesario poner a Dios en nuestra generación como el primero. Hemos tenido tantos problemas con nuestras generaciones. Generaciones que se han olvidado de Dios. Generaciones ahora que están más comprometidas con las cosas de esta tierra. Generaciones que no anhelan amar a Dios. Yo recuerdo y pensaba esta mañana por este punto que iba a tocar, pero recuerdo que cuando me convertí al Señor, a los 22 años me convertí al Señor. Venía de un mundo difícil, de la calle, venía de vivir muchas cosas, muchas experiencias negativas, de venir de muchas cosas que no le agradan a Dios, pero me convertí al Señor. Un martes me convertí como a eso de las 9 de la noche, levanté mis manos al cielo y le dije: este es el día, Señor, este es el día que yo hago hoy mi voto delante de ti y recibo a Jesús como mi Salvador personal. Y sabe, algo pasó ahí en mi vida. Empecé a amar a Dios como nunca había amado a Dios. Por eso es que yo amo a Dios en todas circunstancias, no importa lo que suceda. Creo que hay momentos en los cuales tenemos que seguir declarando que amamos a Dios sobre todas las cosas. No importa lo que suceda en tu vida, pero sabes, desde ese día mi vida cambió. Recuerdo que empecé a trabajar en la obra del Señor porque no estuve mucho tiempo. Fui bautizado rápidamente, 3-4 meses, y yo estaba recibiendo el bautismo. ¿Sabe? Hoy la gente piensa hasta para bautizarse que tienen que sacar 1000 clases, tienen que pasar 20 años por esto y 20 por el otro. Pero, ¿sabes? Cuando Dios nos transforma para una
una generación de victoria, las cosas suceden porque esto no es de los hombres, es el llamado de Dios. Y me convertí al Señor. 3, 4 meses después estaba bautizándome. Un mes después estaba dentro de los líderes, estaba como asistente sirviendo ya a Dios con aquel deseo, porque venía de un mundo extraviado, de un mundo duro, pero hoy había conocido la ternura del amor del Señor. Y sabes que comencé a servir a Dios. Nunca me he detenido en estas cosas. He pasado muchos problemas, he pasado cosas. No les voy a decir que soy el hombre perfecto, pero sigo amando a Dios. Y mi generación tenía que cambiar, porque mi generación es una generación de conquista, de pastores. Nosotros hemos venido sembrando el evangelio desde el tiempo que me convertí al Señor. 2 años después, creo, entré al pastorado sin saber muchas cosas, solo el deseo en el corazón, porque ¿sabe qué? Tiene que ver con el deseo en el corazón. Por eso es que amar a Dios sobre todas las cosas nos hace que somos una generación de conquista. ¿Saben por qué? Porque esa generación de conquista es aquella que va a amar a Dios. Y me mandaron a pastorear un lugar muy difícil. Me mandaron a los bordos de San Pedro Sula, donde hay pobreza, donde hay muchas cosas, donde hay tantas cosas. Estuve por 2 años sirviendo en ese bordo, donde los zancudos eran miles de zancudos. Uno podía correrse. La gente me dijo: pastor, no podemos abrir reuniones por la noche porque usted no sabe el zancudero que hay aquí. Y yo le dije: sí, las vamos a abrir. Y ¿sabe qué? Comenzamos a abrir reuniones por las noches, porque una generación de conquista es aquella que llega para conquistar, para cambiar la mentalidad de la gente. 2 años sirviendo en ese lugar. Hoy esa iglesia tiene casi 20 años de estar fundada ahí, y yo dejé a un hombre de Dios ahí, y ese hombre sigue sirviendo al Señor en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque somos generaciones de conquista. Cuando este hombre lo íbamos a poner, nadie creía en él, porque sabe, hay gente que no va a creer, pero Dios estaba diciéndome: este es el hombre que vamos a poner ahí, un gran amigo, un gran hermano para mí, y es un siervo de Dios. Pero ¿sabe qué? Le dije: vos sos el siguiente. Me dijo: bueno, hay que orar. Y porque él tampoco no sabía si era de Dios o no. Pero hoy, 20 años después, el verlo ahí, sirviendo a Dios, en ese lugar donde lo dejé, es para mí una bendición. ¿Saben por qué? Porque somos generaciones de conquista que transforma el corazón de otros. Y esa es la generación que Dios anhela. Una generación que conquiste el corazón de otros para servirle a Él, que lo pongan a Él como el primer lugar en sus vidas. Aleluya. Es tan importante entonces saber. ¿Sabe? La generación que ama a Dios oye como Él oye y ve como Él ve. ¿Sabe? Necesitamos generaciones como Samuel, que empezaron a escuchar la voz de Dios cuando dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Y todavía él no percibía quién era, pero a la tercera vez dice la escritura que le dijo el sacerdote que estaba en ese momento, le dijo: si te vuelve a decir, le dijo Elí, habla porque tu siervo oye. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Necesitamos una generación que oiga la voz de Dios. Deje de estar oyendo tantas cosas. Oiga la voz de Dios. Porque cuando usted aprenda a oír la voz de Dios, su vida cambiará. Usted no será una generación derrotada. Usted será la próxima, o usted es la generación de victoria que Dios va a levantar. Porque cuando aprendemos a oír la voz de Dios, no hay nada que pueda detener lo que Dios hace cuando Él envía su palabra. Es necesario entonces generaciones como Samuel, que aprendieron a escuchar la voz de Dios. Muchos de ustedes necesitan hoy aprender a escuchar la voz de Dios. La vida de ustedes dependerá de todo lo que hagan, de sus victorias. Dependerá mucho si ustedes han aprendido a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Saben qué es la voz de Dios? Es su palabra. Esta palabra es la voz del Señor. Esta es la voz de Dios. Dios nos hablará continuamente en ella.
Por eso es que es necesario que ustedes me entiendan esta tarde. Pongan a Dios en primer lugar en sus vidas. ¿Sabe? Las personas, ¿sabe? Que ponen a Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas, son personas de decisiones y convicciones. El libro de Daniel, que lo atribuye a Daniel. Daniel fue un hombre de convicciones, fue un hombre de decisiones. Necesitamos hombres como Daniel, necesitamos hombres que le crean a Dios, que se aparten de lo que les va a contaminar. Necesitamos esas generaciones. Dios está anhelando, ¿sabe? No es porque esto haya sucedido, pero Dios está como diciéndole, levantemos generaciones como Daniel, que no se contaminaron con las cosas de este mundo. Es necesario levantar generaciones como Daniel. Quiero enseñarte otro punto importante en esta enseñanza. Quiero enseñarte que la generación de conquista va a ser de hombres y mujeres transformados por el Espíritu de Dios. Es importante entonces entender algo. Las generaciones de conquista necesitan la transformación del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que fue enviado el día de Pentecostés en esa generación. Que esa generación, a lo largo de la historia hemos oído todo lo que la iglesia primitiva, los apóstoles trajeron. Porque una generación de conquista es aquella generación que traerá un avivamiento poderoso a su territorio, a su nación, a su ciudad, a su pueblo, a su aldea, a su casería. No importa dónde sea, pero una generación de conquista es aquella generación que provocará un avivamiento porque vive de continuo en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe que el Espíritu de Dios dice que en el capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder? La palabra poder se traduce como dinamita y se traduce como dínamo. Cuando veía esta traducción, dinamita es aquello que hace explotar. ¿Y sabe qué? Necesitamos una generación que haga explotar la gloria de Dios, que se manifieste con poder. Pero ¿sabe qué? Ese es cuando usted explota una dinamita, lo hemos visto cómo explota, va un solo estruendo y todo eso, y quiebra piedras y quiebra todas estas cosas que puedan estar obstaculizando. Pero ¿sabe qué? Lo que más me impresiona es que también esa traducción significa dínamo. Y dínamo es algo, para ilustrarlo usted, es algo que le ponían a las bicicletas cuando quería que alumbrara, que llevara un foco. Y ese dínamo daba vuelta con la llanta de la bicicleta y giraba. Y esa luz continua siempre iba. Y eso es lo que Dios está anhelando en esta generación. Una generación que alumbre continuamente, una generación que sepa marcar la diferencia en esta generación contumaz y rebelde, una generación apartada de Dios que solo quiere el mal continuamente. Necesitamos levantar una generación que crea que está siendo transformada por el Espíritu de Dios. Es importante entonces entender esto. Es importante entender que una generación transformada por el Espíritu de Dios es aquella que va a provocar cosas en el ambiente espiritual. Es aquella que transforma las atmósferas, que transforma las atmósferas negativas en aquellas atmósferas de bendición, que traen vida. Aquello que está muerto es quitado porque viene la vida de Dios. Cuando usted ve esta iglesia después de que fue transformada por el Espíritu de Dios, es una generación que se levantó para mostrar las maravillas y las misericordias que Dios tiene para la vida de muchas personas. Es lamentable ver cuántas
¿Cuántas personas se pierden? Y sabe esta tarde, ¿por qué digo esta parte? Porque es necesario que tus hijos sean las siguientes generaciones si Cristo no ha regresado de conquista. Que no sean las generaciones que sirvan al enemigo, que estén en las drogas, que estén en el alcohol, que no sean las próximas prostitutas, que no sean las próximas gente que anda robando, asaltando, sino que sean las próximas generaciones que se paran a predicar el evangelio, que le hablan de Cristo a otro que necesita, que levantan al perdido, que le dan una esperanza al borracho, que le dan una esperanza al homosexual, que le dan una esperanza al perdido en las drogas, en el alcohol, qué sé yo, en cuántas cosas. Necesitamos una generación de cambios. Dios está anhelando una generación de cambios, una generación que sean guiados por el Espíritu de Dios. Pedro, sin duda alguna, fue un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Cuando vemos la vida del apóstol Pedro, un hombre que tuvo que decir, bueno, este es el momento de la iglesia. Pedro, el que llevaba la palabra, era un hombre que Dios le había dicho, Cefas, sobre ti voy a depositar estas cosas, sobre ti voy a hacer estas cosas contigo, porque esa es la iglesia que había diseñado Dios para poder levantar esta generación de campeones. Pedro es un hombre que es un hombre pescador, ¿sabe? Un hombre del pulpo, sin muchas letras posiblemente, pero es un hombre que está inspirado, guiado por el Espíritu de Dios para hacer las cosas grandes que Dios había depositado en su vida. Generaciones, Dios ha depositado grandes cosas en la vida de nosotros, en la vida de ustedes, en la vida mía, en la vida de sus hijos, en la vida de los hijos, de sus hijos y de muchas generaciones. Dios está levantando una generación que dice, Señor, aquí estoy, quiero que mi vida sea transformada por el Espíritu de Dios, quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe? También reconocen y saben que los misterios de Dios están siendo revelados a sus vidas. Aleluya. Hay misterios de Dios revelados para su vida, para mi vida. Dios está revelando, como se le reveló al apóstol Pablo, una revelación de los misterios del reino. ¿Sabe por qué carecemos de tantas cosas? Porque nos hemos olvidado de los misterios del reino. Nos hemos olvidado de escudriñar las Escrituras. En ellas hay tantos misterios para la vida de nosotros que vienen a ser revelados solo por el Espíritu de Dios. Una generación de conquista es aquella que va a cambiar su mentalidad. Una mentalidad transformada por el Espíritu de Dios para ser diseñados para un propósito grande en Dios. No te rindas, no cambies tu manera de ver las cosas. Si Dios te ha enfocado en esto, si te ha revelado las cosas, sigue creyendo, porque Dios hará cosas grandes contigo. ¿Sabe? También quiero decirles esta tarde que una generación transformada por el Espíritu de Dios es aquella generación que van a caminar en lo sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural de Dios. Cuando hablamos de lo sobrenatural de Dios, hablamos que caminan creyendo en lo que Dios hace. Que caminan creyendo en lo sobrenatural de Dios. A lo largo de este caminar con Dios he visto milagros, he visto sanidades. Aunque hay gente que ya no cree en las sanidades. Pero he visto cosas como estas. He visto a Dios moverse espiritualmente. He visto a Dios moverse del mundo espiritual al mundo natural. Y hemos visto todo este tipo de cosas. Por eso es que les diré algo esta tarde. Es necesario levantar una generación que camine en lo sobrenatural de Dios.
que declaren que lo que no es como que si fuese, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que declaró Abraham en el capítulo 4 del libro de Romanos, que las cosas que no son se declaran como que si fuesen ya. Necesitamos una generación que sepa caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Simple y sencillamente les diré algo poderoso esta tarde. Esto solo se halla en la continua búsqueda de nuestro acercamiento y en intimidad hacia Dios. Tú no puedes lograr nada si no tienes intimidad con Dios. Es necesario que tú te vuelvas a Dios como una generación de conquista. Jesús vino para darnos testimonio de una generación de conquista, donde todo había cambiado, donde la religión había marcado la vida de miles de gente. Jesús vino para transformar la vida de esta generación, para levantar hombres de la nada y hacerle hombres que más tarde estarían haciendo milagros a través del nombre de Jesús, haciendo prodigios y maravillas y señales a través del nombre de Jesús. Dios está levantando una generación en ti de hombres que caminen en lo sobrenatural, de mujeres que caminen en lo sobrenatural de Él, de mujeres que le digan: aquí estoy, Dios, voy a ganar a mi familia para el reino tuyo, voy a ganar a mis vecinos, voy a ganar a los que están ahora trabajando a mi lado, mis compañeros de trabajo, hombres que ahora se levantan para decir: voy a ganar mi familia, voy a ganar esta generación, mis generaciones serán marcadas por el Espíritu de Dios para levantarse en lo sobrenatural de Dios. Es importante entonces, tus hijos fueron la bendición de Dios, no dejes que se pierdan. Tus siguientes generaciones deben de ser generaciones que bendigan el nombre de Dios, que le crean a Él, que caminen en lo sobrenatural, que sean guiados por el Espíritu de Dios, que sean transformados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, esta tarde entonces, este es el punto importante. Tu generación y mi generación deben de ser generaciones de conquista, que van a poseer todo lo que Dios les ha dado. Es necesario hoy en este tiempo, es necesario y tan importante saber que tus generaciones no fueron hechas para el pecado. Tus generaciones fueron hechas para bendecir el nombre del Señor, para levantarse y proclamar el nombre de Cristo en alto, para decirles a muchos que se pierden que hay una esperanza en Cristo Jesús, porque somos la generación de cambio, de conquista, que poseemos lo que Dios nos ha dado. Sabes, en esta tarde estamos terminando, concluyendo esta meditación de la palabra, pero quiero decirte, ¿quieres ser esa generación de conquista? Primeramente, debes de saber quién eres en Dios. Segundo, debes de tener esa identidad en Dios. Tercero, debes de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, debes de amarlo. Y cuarto, debemos de ser esa generación porque somos transformados por el Espíritu de Dios, porque vamos a ser guiados por Él, porque vamos a recibir los misterios de Él, porque vamos a caminar en lo sobrenatural de Él. Bien, es importante entonces saber que en nuestra vida hoy necesitamos entender que debemos de caminar en lo sobrenatural de Dios. Y es importante entonces saberlo. Y esta tarde queremos bendecir el nombre del Señor. Queremos bendecir a los que están en la transmisión. Dar gracias a Dios porque siempre están pendientes de cada programa. Que cada programa están pendientes ustedes y es una bendición poder
compartir siempre cada momento con ustedes, ¿verdad? Así que esta tarde te diré, para finalizar esta tarde, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos levantarnos como esa generación de conquista. Necesitamos decirle a Dios, aquí estamos. Necesitamos hoy de ti más que nunca. Bendecimos la vida de Carmen. Siempre, Carmen, te bendecimos. Que tus generaciones sean generaciones de conquista. La vida de nuestra hermana Leroy Romero, la bendecimos, hermana Lilian, como le llamamos. Y así algunos que están también en el programa. Y decirles que sus generaciones sean generaciones de conquista, que alaben a Dios, que bendigan el nombre del Señor. Amén. Quiero orar esta tarde para despedirme. Quiero orar, decirles gracias por haber estado con nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta tarde oramos creyendo en las cosas que tú vas a hacer, Señor. Venimos orando, dándote las gracias por esta palabra que nos has inspirado a poder transmitir a la vida de muchos, oh Dios, que van a ver este mensaje. Señor, bendícelos. Levanta esta generación, Señor, de hombres y mujeres conquistadores, de cosas nuevas, de cosas maravillosas, de cosas que tú has preparado para estas generaciones. Dios poderoso, gracias te damos. Padre, oramos aún por gente que está enferma, por gente que necesita milagros, sean recibidos. Levanten sus manos y díganle, gracias Señor, recibo un milagro, recibo sanidad, recibo lo que tú has enviado para mi vida en el nombre de Jesús. Padre, toca la vida de aquellos que van a tocar en el nombre de Jesús y bendice su vida grande y poderosamente. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Nunca pierdo esta oportunidad. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, quiero que repitas esta oración conmigo donde estés. Quiero que la repitas y le digas, Señor Jesús, este tiempo entrego mi vida a ti. Te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu sangre me limpie todo pecado en mi vida. Gracias te doy, Señor. Reconozco que viniste a morir por mí y que resucitaste al tercer día y que regresarás un día por mí. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesucristo. Bien, esta tarde damos gracias al Señor. Sea bendito su nombre por siempre y para siempre. Y que Dios les bendiga, les guarde siempre. Bendiciones. Bendiciones.